existe solamente el Espíritu Santo, existen espíritus malignos. ¿Y cómo vamos a saber cuál espíritu se está manifestando si no conozco la palabra de Dios? A través de la verdad. Correcto, excelente, excelente punto. Tengo una pregunta. Cuando se habla de música, se habla de escalas, se habla de notas, se habla de tiempos. ¿Qué tiene que ver estas escalas, estos tiempos y todo esto en la adoración? ¿Hay un efecto especial o algo que tenga que ver con esto? Sí, bueno, yo no puedo reclamar que sea un psicólogo de música, pero conozco un poquito de la psicología de la música. De hecho, en el año 2000, cuando se recibió el año del 99 al 2000, todos los músicos alrededor del mundo y todos los psicólogos alrededor del mundo concordaron de que era el año del tambor. O sea que del milenio íbamos a pasar de este milenio a este otro milenio con tambores. Porque ellos dijeron que el tambor era el instrumento para despedir el año y pasar al otro lado? Porque el tambor es un instrumento que cualquier persona puede tocar, cualquier persona puede comunicarse por medio de un tambor. Cualquier persona puede comunicar una emoción, una alegría, como también una tristeza. Con el mismo instrumento, tú puedes tener una variedad de expresiones con un solo instrumento que no requiere de ninguna habilidad especial o de ningún conocimiento de música, sino que simplemente una persona puede agarrar un tambor y puede expresar alegría, alerta, miedo, tristeza. Y entonces en ese año me acuerdo bien claro que yo estaba de director de alabanza de la iglesia y yo llené el altar de tambores por todas partes, porque yo me puse a estudiar por qué razón lo íbamos a hacer y me di cuenta de que era cierto. La psicología detrás de la música es una herramienta, un arma. So, tú puedes crear alegría en un grupo de personas y le puedes hacer que una persona comience a moverse. Claro. Que oyen unas frecuencias que están aquí, en un tipo de frecuencia que son bajas. Entonces puedes hacer que una persona se asuste si pones unas frecuencias medias, pero en tonos menores. Son tonos menores que la escala son 12 notas en la escala, pero hay 7 notas. Que de hecho deberían ser 6, pero hay 7 notas y las 7 notas, cada nota tiene una menor o una mayor. Y cuando tú tocas normalmente o por lo general tocas en notas menores, son notas que son más tristes o más oscuras. El color de la nota es más oscuro. Y hay notas que son mayores que te hacen sentir más alegre, que te hacen sentir más animado. Ahora, también hay otro punto que es un poquito punto de controversial porque hay quien apoya el punto y quien no lo apoya. Hoy en día nosotros trabajamos con lo que es la afinación en la frecuencia 440. Desde el 1830 se había afirmado de que las notas oficiales que se iban a utilizar o la afinación que se iba a utilizar era en la frecuencia 440 y eso se empezó a publicar. ¿Por qué razón? Desde ahí antes de los 1800, todos los músicos utilizaban diferentes tipos de afinación. Desde 432, 435, 470, 440. Algunos llegan hasta 512. Son diferentes frecuencias en que tú afinas los instrumentos. Pero cuando de verdad se publicó una nota oficial para que todo el mundo alrededor de la Tierra usara los instrumentos a una sola afinación, fue para más o menos los principios del 1900 hasta el 1945. Por eso se crearon unas teorías de que el nazismo, el fascismo, el marxismo, todo esto que trata de manipular las masas, fueron los que decidieron afinar todos los instrumentos a una frecuencia de 440. ¿Y qué quiere decir todo esto de la frecuencia 440, etcétera, etcétera? O 432. Y es que en la naturaleza hay una afinación natural de los instrumentos, natural. Un
shofar, por ejemplo, usted no lo puede cambiar la afinación de un shofar. ¿Por qué? Porque viene de un animal que la naturaleza desarrolló y ese cuerno no tiene forma de tú afinarlo. El sonido de la flor, el sonido del río, el sonido del viento, todo tiene una frecuencia. Y la única frecuencia que puede conectar todos esos sonidos en una armonía es la frecuencia de 432. Eso es lo que hace una armonía. Entonces, si nosotros afinamos a 440, rompe esa armonía y puede crear, en el ser humano, puede crear distorsión en el oído, distorsión en la mente. Entonces, esa distorsión no es notable tú puedes escuchar una canción 5 o 6 veces y no vas a notar esa distorsión. O sea que la música puede hacer daño también. Sí, la música puede hacer daño, la música puede romper la armonía de las células del cuerpo, pero eso no es algo que tú vas a notar cuando escuchas una canción una sola vez. Claro. Si tú escuchas lo mismo, otra, por años, llega un momento en que tu cerebro crea una distorsión, no solamente de lo que oyes, sino una distorsión de la percepción de la realidad. Y eso me lleva a mí a otra pregunta, o sea, los creyentes, ¿qué tipo de música deberían escuchar los creyentes? Porque, bueno, es verdad, si una persona le va a cantar al enamorado, no le va... Me decía un pastor una vez, ¿qué quieres que le cante? ¿Quién como Jehová? Sí, quiere cantar una canción de amor, ¿no? Pero que tiene canciones